¿Has escuchado alguna vez sobre la proporción áurea? También es conocida como divina proporción o número de oro. Esta razón, que arranca desde una recta geométrica construida hace más de 2000 años y que luego aparece en la cría de conejos, en los pétalos de las flores y en las obras de arte, es la relación entre las matemáticas y el mundo que nos rodea. ¿Te has preguntado cómo surge este número? A principios del siglo XIII, el italiano Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, descubrió un extraño fenómeno matemático al construir una sucesión, llamada precisamente sucesión de Fibonacci. Y es que en esta secuencia se esconde un número asombroso que está presente en casi todas partes. Para ver cómo surge, construyamos la sucesión. Empezaremos con el número 1. Para saber el siguiente término hay que sumarle el anterior, es decir, el 0. Entonces, el segundo término sería 1. El siguiente término surge de sumar 1 más 1, o sea, 2. El siguiente es la suma de 2 y 1, o sea, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. Y así sucesivamente hasta el infinito. Ya que tenemos la sucesión, dividamos cada término entre el anterior. Sorprendentemente, encontraremos que el resultado se aproxima a un número cuyos decimales son infinitos, el número phi. La sucesión de Fibonacci no es solamente un fenómeno curioso. La relación de números que establece se encuentra a nuestro alrededor de manera natural. ¿Sabías que la mayoría de las flores poseen 3, 5, 8, 13, 21 o 34 pétalos? Todos números de Fibonacci. Encontramos también en esta secuencia en la disposición ramificada de flores y árboles y en los puntos de un tallo en los que se insertan las hojas y las ramas. En las semillas de muchas plantas también aparece el número phi, ya que en el ángulo que separa cada uno de los brotes consecutivos que surgen de ella es el resultado de la división de un círculo completo entre phi. De esta manera, las plantas se aseguran que a medida que el tallo crece, las ramas no crecerán una sobre la otra, sino que cada una alcanza una disposición diferente, aprovechándose mejor la luz del sol. En el corazón de muchas flores aparecen espirales de tipo logarítmico, la cual también surge del mundo de phi y que se hace presente en la naturaleza, por ejemplo, en moluscos, conchas, huracanes y remolinos. No solo en la naturaleza encontramos el número áureo. Otra manifestación artística que ha hecho uso de este número es la arquitectura. Ejemplos de utilización de este valor son el Partenón de Atenas, la Catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel en París y la Gran Pirámide de Keops en Egipto. Conozcamos un poco más acerca de esta última, ya que es la aplicación arquitectónica más antigua que se conoce hasta el momento, y la verdad es que es sumamente fascinante. Parece que los antiguos egipcios conocían la existencia de este valor, cuando en el año 2000 a.C. se levantó esta faraónica construcción e hicieron aparecer el número áureo en 3 ocasiones. En primer lugar, vamos a definir varias medidas para realizar las cuentas con más comodidad. Sea L ancho de la base de cada lado de la pirámide. En este caso, como la pirámide es de base cuadrada, los 4 lados tendrán la misma longitud, que es L igual a 230 metros. Vamos a definir como a la distancia que hay entre el punto medio de cada lado de la base del triángulo hasta el vértice superior de la pirámide, que es A igual a 186.07 metros. Entonces, ya estamos en condiciones de ver las 3 relaciones. Si dividimos A entre L medios, es decir, la altura del triángulo entre la mitad de la base del triángulo, el resultado es 1.618, que es el número phi. Por otra parte, si dividimos el área total de la pirámide, es decir, la suma del área de la base más las 4 áreas triangulares, entre esas 4 áreas triangulares
El valor resultante es también el número de oro. Por último, si dividimos la suma de las 4 áreas triangulares entre el área de la base cuadrada, asombrosamente el resultado nuevamente es phi. Phi es un número que no solamente ha tenido impacto estético y natural, también entre las galaxias podemos encontrar este número. Pero, ¿te has preguntado dónde es que se encuentra este número en el universo? Sin embargo, es un descubrimiento que tiene mucho que mostrar. Se dice que en los hoyos negros podemos encontrar esta divina proporción, ya que estos pasan de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido entre el cuadrado de la velocidad en que rota dan como resultado a phi. ¿Será una casualidad? Muchos de los objetos, monumentos, fenómenos que hacen uso de la proporción áurea son consideradas de forma significativa en el mundo. Incluso se considera que todas las cosas que tengan esta proporción son estéticamente bellas. ¿Consideras que es una coincidencia el hecho de que la proporción áurea esté presente en distintas áreas de la ciencia? De hecho, aún sigue siendo un misterio, porque esta proporción es encontrada en el universo y hasta en una simple flor. ¿En verdad es un número divino? ¿Influye en el origen de la vida? Esto aún sigue siendo un enigma. Hoy en día hacemos el uso de esta proporción, por ejemplo en las tarjetas de crédito, cajetillas de cigarro y credenciales, las cuales son de uso muy cotidiano. Desde la antigüedad hasta hoy en día, se ha buscado una explicación del por qué este número aparece en distintas áreas de la ciencia. Sin embargo, no se ha llegado a una teoría o bien una explicación de este fenómeno, así que sigue siendo una controversia. Le vamos a hacer una entrevista sobre la proporción áurea. La primera pregunta sería si considera que la proporción áurea es relevante en la actualidad y por qué. Probablemente la explicación sea porque el cuerpo humano presenta unas proporciones relativas entre sus partes, que bueno, eso es muy conocido, la proporción áurea tiene esa misma proporcionalidad, ¿no? La altura, bueno, la longitud de la cara con respecto a la longitud del cuerpo, la longitud de las extremidades, si recuerdan este famoso cuadro de El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, ahí se expresa muy bien la proporcionalidad de las distintas partes del cuerpo. Entonces, claro, es lógico que lo que a nosotros evolutivamente estamos configurados por la naturaleza para que el cuerpo humano y las facciones y sus proporciones se nos hagan atractivas. Y no se nos hagan atractivas, por ejemplo, pues las proporciones o las formas de un chimpancé o de un perro o de una vaca. La evolución trata de evitar el cruce entre diferentes especies, ¿no? Entonces, lo que a ti se te hace atractivo, debido a esas formas que ves y a esas proporciones, que es lo que tú tienes en el cuerpo, pues otras son las proporciones que se dan en el número de oro, en la proporción áurea. Entonces, bueno, hasta cierto punto es comprensible que algún objeto que tú veas o alguna disposición arquitectónica que tú veas con esas mismas proporciones te resulte atractivo también de alguna manera. Como pregunta final, ¿usted con cuáles considera que son las aplicaciones más importantes dentro de la proporción áurea? Bueno, sin duda alguna, la aplicación más importante de la proporción áurea es en el diseño, o sea, sin duda. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, están diseñadas con la proporción áurea, el cociente. La proporción áurea, bueno, antes hemos hablado de cómo se construye geométricamente, ¿no? Numéricamente la proporción áurea es 1 más raíz de 5 partido por 2, ¿no? Es 1.61 y algo, ¿no? Entonces, si ustedes toman la longitud y la anchura de una tarjeta de crédito, está en esa proporción. ¿En dónde más crees que aparezca este número?